Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, una nueva semana, una nueva edición de este Por Israel en Voz, y de nuevo contamos con la colaboración de Dori Lustrón aquí en Radio Sefarad. ¿Cómo estás, Dori? Hola, buenas tardes. Bueno, acá con un tema que esta semana ha dado mucho que hablar, la semana pasada también, porque la Knesset decidió, vamos a hablar así en términos fáciles, decidió echar a la UNRWA. La UNRWA es un organismo de las Naciones Unidas que enseña, o sea, son maestros, las escuelas de la UNRWA, aparte de ayudar a los refugiados. La UNRWA es la Organización para los Refugiados de Palestina solamente. Ahora les voy a explicar cómo viene la mano. Pero la Knesset decidió prescindir de la UNRWA, cerrar las oficinas en Jerusalén, no seguir ayudando a esclarecer, porque la UNRWA, los textos de la UNRWA son los que enseñan a los chicos a ser terroristas. Uh-huh. Y muchos agentes de la UNRWA eran terroristas de Hamas, que los han matado. Así que ahora les voy a leer el artículo, es muy bueno. El mundo no entiende. Y sí. El artículo es de Ben-Dror Yemini, que es un periodista de primer nivel en Israel. Sí, es un artículo y un tema del que hemos hablado recientemente también en otros programas, como en Cámara Español, así que también les recomendamos echar una escucha precisamente a esos temas para saber más de la UNRWA, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. Así que, Dori, adelante con este... Hay algo artículo nuevo porque ahora está la UNCRA. Sí, bueno. Otro organismo que a mí me ha llamado la atención y del que nos hablas también ahora. Bueno, la UNRWA creada... El título del artículo, para que lo busquen en Por Israel, es El mundo no entiende, la UNRWA debe ser desmantelada. La UNRWA, creada en 1949, tenía por objeto resolver los problemas de los refugiados palestinos, pero se ha vuelto redundante debido a su fracaso en rehabilitar o integrar a los refugiados. Como mínimo, ha fracasado espectacularmente en la prevención del terrorismo y, en el peor de los casos, ha participado activamente en él. Hubo un tiempo en que las Naciones Unidas crearon una agencia para los refugiados llamada UNCRA, distinta de la UNRWA. Aunque eran similares, la UNCRA se creó para la Agencia de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea en octubre de 1950, con el objetivo de ayudar a la recuperación de Corea y abordar las necesidades de 3 millones de refugiados desplazados por la guerra. Recordemos la guerra de Corea, ¿no? Con Estados Unidos y todo eso. En la práctica, la UNCRA recién comenzó a funcionar en 1953, después de que terminara la guerra, con un presupuesto de menos de $200 millones, menos de 2.000 millones de dólares en la moneda actual, y concluyó su misión en 1958. O sea que terminó su misión, que es lo mismo que tendría que pasar con la UNRWA. Eso es la cuestión. Mientras tanto, la Agencia Palestina para los Refugiados, UNRWA, nació un año antes en virtud de la Resolución 302 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en diciembre de 1949. Esta resolución dependía en parte de la Resolución 194, que supuestamente otorgaba un derecho de retorno a los refugiados. Vale la pena recordar que todas las naciones árabes se opusieron, eso es importante, tanto a la resolución de partición como a la resolución 194, debido a su resistencia a un Estado judío y a la condición de que el retorno estuviera condicionado al reconocimiento de dicho Estado. Esto no ha impedido que los palestinos respalden con fervor la resolución 194, centrándose solo en los aspectos que le convienen. De todas formas, se suponía que la UNRWA debía rehabilitar a los refugiados y resolver el problema, según reiteradas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La mayoría de los refugiados, tanto los que huyeron como los expulsados, terminaron en regiones en las que compartían el mismo idioma, la misma cultura, la misma religión y a menudo los mismos lazos familiares. Además, la mayoría se encontraban en las zonas exactas, la Franja de Gaza
y Cisjordania, designadas para el Estado árabe que solo años después se conocería como palestino, según el plan de partición de las Naciones Unidas. Sin embargo, ninguna de las resoluciones originales de la ONU se materializó. Hoy en día los refugiados se han convertido en una cuestión de linaje en lugar de una crisis inmediata. Los estados árabes resistieron cualquier intento de integrar a estos árabes que eran sus parientes. La decisión se convirtió en la práctica en una perpetuación de su condición de refugiados. En algunos lugares se produjeron intentos de rehabilitación. En su esclarecedor libro La Guerra del Retorno, la doctora Einat Wilf y el doctor Adi Schwartz relatan la iniciativa de Musa Alami, una figura destacada entre los árabes palestinos, que a principios de los años 50 estableció una próspera granja cerca de Jericó. Esta granja sustentaba a cientos de familias y albergaba una escuela y un centro para niños huérfanos e incluso consiguió acuerdos internacionales de exportación. Sin embargo, la creación de una granja floreciente se consideró una traición a la narrativa del victimismo. Tras la incitación, una turba árabe cayó sobre ella, dejando destrucción y ruina a su paso. La granja, en una forma muy disminuida, todavía existe hoy. Quiero contarles que lo que escuchan, el ruido, son aviones, porque yo vivo cerca de una base de aviones. Y lo que escuchan son los aviones que vuelven de algún lado, no sé de dónde. La UNRWA sucumbió a la presión árabe, no hubo rehabilitación ni reasentamiento, ni iniciativas económicas, ni salida de los campos de refugiados. Todo lo contrario. El periodista David Bidain, ahí está, David Bidain es colaborador mío, ha llevado a cabo numerosas investigaciones que revelan cómo las instituciones educativas de la UNRWA se han convertido en caldo de cultivo para adoctrinar el odio contra Israel al alimentar ilusiones sobre el derecho al retorno. O sea, ya incluso Netanyahu ha dicho que se saquen esa fantasía de la cabeza porque no va a haber derecho al retorno. Son millones, y si nos invaden millones se termina Israel. Los judíos también sufrieron una dura nakba en Europa y otra en los países árabes. Fueron expulsados, sus propiedades confiscadas, pero carecían de una agencia propia para fomentar el odio y apoyar la destrucción y el terrorismo. Los palestinos, sin embargo, han tenido precisamente eso. Bueno, el artículo sigue, es un poco largo, ¿né? No hubo que esperar al 7 de octubre para darse cuenta de que bajo los auspicios de la UNRWA se había creado un monstruo de apoyo al terrorismo. Escuchen esto, por favor. Se han reunido una serie de testimonios sobre la participación de empleados de la UNRWA, tanto en la masacre del 7 de octubre como en las actividades terroristas de Hamás, así como sobre el uso por parte de Hamás de las instalaciones de la UNRWA. Eso es importante. Israel ha entrado en las instalaciones de la UNRWA y se ha encontrado no solamente con arsenales, sino con centros de comunicación impresionantes, todos de Hamás. En septiembre, Israel neutralizada a Fatih al-Sharif, un hombre que se desempeñaba como coordinador entre Hamás y Hezbollah en el Líbano, pero su salario lo pagaba la UNRWA, donde magnánimamente se le llamaba un educador ejemplar sin duda. Se le llamaba director de la UNRWA y presidente del sindicato de profesores de la UNRWA en el Líbano. Este contexto prepara el terreno para dos propuestas legislativas de los miembros de la Knesset. Es lo que yo les hablé recién. Bismuth y Julia Malinowski, destinados a cortar los vínculos de Israel con la UNRWA y revocar la inmunidad internacional. Esto es importantísimo. Revocar la inmunidad internacional de la agencia. Incluso los miembros de la oposición han firmado la segunda propuesta. Sin embargo, hay dudas sobre si estas leyes serán aprobadas, ya que tanto Estados Unidos como la Unión Europea están ejerciendo una presión insoportable para impedir su aprobación. Estas leyes fueron aprobadas. Les aviso desde ahora. Incluso en una carta en la que amenazan con un embargo los secretarios de Estado y de Defensa estadounidenses Blinken y Austin, hay una clara demanda de congelar los procesos legislativos contra la UNRWA.
Es una lástima porque una y otra vez no son solo los círculos progresistas, sino también los dirigentes de los países occidentales, incluido Estados Unidos, los que contribuyen a la perpetuación del problema de los refugiados, a la propaganda contra Israel y su esencia. Financian una agencia de la ONU que ayuda al terrorismo. Los países occidentales abogan por una solución de 2 estados para 2 pueblos. ¿Cómo se puede lograr la paz cuando las instituciones de la UNRWA educan para la erradicación de Israel? Esto es importante. ¿Cómo se puede lograr la paz cuando las instituciones de la UNRWA educan para la erradicación de Israel? Y termina el artículo, el último párrafo, cuando dice: ¿cómo se puede apoyar una agencia de la ONU cuyas instalaciones han sido utilizadas por Hamás? ¿Cómo se puede respaldar a una agencia que perpetúa la miseria? Israel ha fracasado miserablemente en la presentación de una postura correcta, pero ceder no es una opción. Esta agencia que apoya el terrorismo debe ser desmantelada, no para obstaculizar la perspectiva de un acuerdo de paz, sino más bien para eliminar uno de los principales obstáculos para cualquier acuerdo, allanando el camino para que de una agencia como la UNRWA como la UNCRA reemplace a la UNRWA. Bueno, pues hasta aquí el artículo, exactamente, Dori. Les vamos a dejar a los oyentes, como de costumbre, el enlace para que puedan recorrerlo con detenimiento y con tranquilidad, porque, como decías, es largo, y echar un vistazo a cada párrafo con un análisis más exhaustivo. Así que... Sí, no, es importante, y es importante difundirlo. Es importante, y me gustaría que lo leyeran bien. No es muy largo, pero sería bueno que lo difundieran y que lo entendieran, porque realmente la UNRWA es todo un tema en Israel. A los chicos les enseñan a odiar a Israel, y bueno, es todo un tema impresionante. Bueno, les invitamos también a recorrer las etiquetas con esta palabra, con las siglas de la organización UNRWA, porque tenemos muchos artículos también en Radio Sefaradi y también en Por Israel en Voz dedicados a este organismo en otras ocasiones. Gracias, como siempre, Dori, y a todos los oyentes por estar una semana más con nosotros. Les escuchamos y quedamos la próxima para una nueva edición de tu programa, Dori. Bueno, hasta la próxima.